Los ciudadanos de Magonolia vieron cómo el gremio se redujo a cenizas en un segundo. Desde la fortaleza, Franmalt detectó que se acercaban múltiples magos, a pesar de que el radar solo mostraba a los 3 gatos cargando unas peculiares cartas entre sus patas. Antes de que explotara la bomba, Kana logró encerrar a Elfman en una carta y sin perder tiempo, hizo lo mismo con todos sus compañeros para que escaparan en manos de Happy, Charles y Lily, que los llevaron volando hasta la superficie de la fortaleza, donde se libraría la verdadera batalla. Al mismo tiempo, Mirayane logró escapar de la cápsula experimental donde la habían encerrado. Ersa tampoco se encontraba en su celda, gracias a Natsu y Lisanna, que de paso también atraparon a Kyoka para que Ersa tomara venganza, pero no lo tendría fácil, así que las dos quedaron combatiendo mientras que en el exterior también se libraba una guerra. Como todo ocurrió muy rápido, Kana no pudo evitar llevar al Elfman con ellos, por lo que era su momento de redimirse por haber hecho explotar el gremio. Asuka también fue con ellos, pero se mantenía a salvo entre el chaleco de su padre. Makarov estaba enojado porque varios miembros habían caído y no lograban entrar a la fortaleza, hasta que Ersa sacó a Kyoka mandándola a volar y dejó un hoyo en el camino. Natsu se quedó peleando con unos soldados para que Lisanna buscara a su hermana, pero de repente el tiempo se detuvo y ahora debía enfrentarse al mismísimo Seraph en persona. Seraph le contó que el gremio tártaro se fundó con los demonios que él mismo había creado a través de sus libros. Sin embargo, él no ordenó la creación del gremio, sino que lo hizo el maestro End, el demonio más poderoso que había creado y el mismo que Ignel trató de destruir, pero no lo consiguió por un error. Natsu atacó a Seraph sin poder hacerle daño. Él continuó explicando que Natsu podía vencer a End, pero igual que Ignel, debía tomar una decisión importante para poder conseguirlo. Al final, el objetivo de End era encontrar a Seraph y él no estaba dispuesto a permitirlo. La pelea de Ersa y Kyoka no había terminado, así que Lucy y Wendy debían buscar la forma de detener a Face mientras Fairy Tail se infiltraba en el interior de la fortaleza. Lisanna encontró a Mirajane cuando ambas fueron interceptadas por Sayla, quien estaba muy enojada porque Elfman no cumplió su orden como debía y por eso ella quedó mal delante de Kyoka, así que pretendía tomar venganza a través de sus hermanas. Claro, si Mirajane lo permitía. Cuando las chicas llegaron a la sala de control, Franmalt se escondió como todo un cobarde para no tener que enfrentarlas. Lamentablemente, los monitores indicaban que Face ya había sido activado y explotaría en los siguientes 40 minutos. Lo peor es que para desactivarlo, solo podían hacerlo manualmente en el mismo lugar donde se encontraba el arma. Además, Case apareció para impedir que se fueran, y como llegó un aliado fuerte, Franmalt decidió dar la cara. No contaba con que las chicas no se dejarían intimidar fácilmente. Lucy invocó a los espíritus de Tauro y de Aires para atacar al enemigo mientras Wendy escapaban volando. Sin embargo, de alguna forma, Case la esperaba en medio del camino. Por suerte, Gray iba pasando por allí y lo derrotó de pura casualidad. Más adelante, Franmalt provocó que Lucy quedara atrapada en la espuma de Aries y cuando estuvo a punto de atrapar a Wendy, unas llamas lo quemaron. Se trataba de Natsu, que siempre llegaba en el mejor momento. Esta vez, Franmalt se enojó pegando un grito para transformar su cuerpo en uno parecido al de Tauro. Al parecer, había absorbido los poderes de los dos espíritus celestiales para poder evolucionar. Lo peor es que a Natsu se le hizo muy difícil atacar cuando Franmalt mostró la cara de Aries suplicando piedad. Cuando usó la cara de Tauros y logró golpearlo asqueado, aún así debía protegerse porque Franmalt pretendía devorarlo a él también, usando un poder que reconocieron enseguida. Resulta que había absorbido también el alma del maestro Hades y mostró una versión aterradora del mismo. Franmalt se burló contándoles que había encontrado ese poderoso cuerpo de casualidad y era el mayor poder que había obtenido hasta ese momento. Entonces, Natsu le preguntó si sabía cómo había sido derrotado Hades y le lanzó un puñetazo, confesando que ellos mismos fueron quienes le dieron una paliza, así que, si ganaron una vez, podían volver a hacerlo otra vez fácilmente. Aún así, Franmalt atacó sin ningún tipo de temor, confiado de que ese cuerpo había alcanzado un nivel alto en la magia hasta casi convertirse en un demonio. Además, Natsu no podía pelear libremente tratando de impedir que se comieran su alma. A pesar de eso, Franmalt comenzó a devorar el alma de sus propios poderes mágicos, adueñándose de las llamas del dragón y recordándole que no podía tomarse con calma una pelea contra uno de los demonios de Seraph, los cuales poseían la fuerza de todo un ejército. Mirayane se mantenía a la defensiva peleando contra Sayla, ya que no resultó un rival fácil. Kyoka también le estaba dando bastante pelea a Ersa, y Gray era incapaz de acertar un verdadero golpe contra Keyes porque desvanecía partes de su cuerpo para evitarlo.
Horologium confirmó que solo quedaban 10 minutos para que desapareciera toda la magia del continente, dejando a los demonios en ventaja porque usaban el poder de las maldiciones. La última esperanza recaía en Wendy, que ya se encontraba buscando el arma en el interior de una cueva mientras sostenía a Charles porque quedó agotada por el largo viaje. Aunque trataba de mantener la calma, los insectos humedad de la cueva la hacían correr aterrada, terminando totalmente perdida en su interior. Para colmo, Essel no tardó en interceptarlas, ya que tenía la orden de devorar a quien fuera que intentara detener a Face. Lamentablemente, Wendy no pudo hacer mucho contra el enemigo, y en medio de la pelea, los dos terminaron llegando al lugar donde se encontraba el arma que explotaría en solo 5 minutos. El arma poseía una alta concentración de eternanos, ya que con eso era que podría destruir toda la magia. Eso le dio una idea a Charles, que no dudó en lanzarse como carnada contra el demonio para darle una pista a Wendy. Resulta que todo ese tiempo el aire se sentía fresco con el eternanos, y si lo absorbía en su cuerpo podía hacerse más fuerte. Entonces, Wendy se liberó salvando a Charlie gracias a que por fin activó el Dragon Force. Aún con todo el asombroso poder que despertó, le costó un poco pelear contra Essel, que también tenía una fuerza increíble. Aún así, consiguió derrotarlo con la última gota de energía que le quedaba antes de regresar a la normalidad, y al mismo tiempo destruyó la gigantesca arma que los había aterrorizado. Sin embargo, el conteo no se detuvo luego de haberla destruido, porque aún en esas condiciones todavía tenía la capacidad de explotar. Tanto Wendy como Charlie estaban tan agotadas que ni siquiera podían levantarse, viendo cómo estaba por ocurrir una catástrofe. En medio de las múltiples batallas que llevaban a cabo a bordo de la fortaleza, se podían sentir fuertes temblores provocados por la inminente exposición de Face. Charlie trató de analizar la situación, determinando que, si Face estaba absorbiendo constantemente eternanos, podrían alterarla convirtiéndolos en otro tipo de energía para provocar su completa destrucción. Charlie obtuvo la información tras investigarla usando su capacidad para ver el futuro, hasta encontrar uno en donde Face nunca llegó a explotar, así que hizo todo el procedimiento tal cual como lo vio en su visión. El único problema era que para ella el futuro terminaba hasta ese punto, y el resto quedaba en blanco. Eso solo podía significar una cosa: si activaba la autodestrucción, ella y Wendy tampoco sobrevivirían. Por un segundo se preguntó si serían capaces de vivir sin magia como en Edolas. Sin embargo, en ese momento sus amigos estaban peleando, y si perdían la magia de repente, todos serían eliminados. Wendy no tenía fuerza para levantarse y escapar del rango de la explosión. En cambio, se arrastró para abrazar a su mejor amiga, de forma que ambas pasaran su último momento juntas. Mientras la luz del arma subía hasta el cielo anunciando su pronta explosión, Wendy y Charlie compartieron por última vez los mejores recuerdos de su historia desde que Charlie salió del huevo, cuando crecieron juntas y se unieron a Fairy Tail. Entonces, con una cálida despedida, activaron la autodestrucción de Face, provocando que volara en pedazos, pero así al menos protegieron la magia de todo el continente. Luego de esa conmovedora despedida, Doranbolt las puso a salvo justo a tiempo sin que supieran lo que ocurría porque terminaron desmayadas. Cuando los temblores se detuvieron y aún los magos conservaban sus poderes, pudieron confirmar que Wendy y Charlie habían logrado su objetivo. Franmalt se cayó de la sorpresa porque sus planes fracasaron, por lo que atacó a Natsu enfurecido para descargar su estrés contra él. En el caso de Kyoka, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, decidió abandonar su pelea y dejó a Neonimerva para que se encargara de distraer a Ersa. Después de todo, Kyoka debía despertar al maestro cuanto antes para avisarle lo que pasaba. Natsu estaba acorralado, y Lucy también fue derribada, por lo que Franmart aprovechó la oportunidad para sujetarlos y comenzar a devorar sus almas. Aún así, Natsu no dejó que su voluntad fuera quebrada, asegurando que su alma no podía ser robada hasta que pudieron volver a encontrarse con Ignel. Happy hizo lo mismo. Para mantener su fuerza de voluntad, pensó con mucha fuerza en la chica que le gustaba y en su comida favorita. En el caso de Lucy, se aferró a los recuerdos de sus amigos, recordando que Tauro y Aires se encontraban en el cuerpo de Franmart y ella deseaba que pudieran regresar al reino celestial. Así que ordenó un cierre forzado de la puerta que conectaba a Tauro con ese mundo. Entonces, Franmart comenzó a sentir cómo el espíritu era arrancado de su cuerpo. Para evitar salir dañado, lo expulsó voluntariamente antes de que fueran transportados juntos.
Lucy también forzó la puerta de Aries, que desapareció de inmediato, y para confundir a Franmart, fingió que Natsu y Happy también eran espíritus celestiales, para que pudiera dejarlos libres, o también sufriría daños si los devoraba. Natsu no desperdició su descuido para atacarlo desprevenido, y como la magia no le hacía daño porque la absorbía toda, Natsu cargó una gigantesca roca para aplastarlo y continuó haciéndolo una y otra vez hasta que ya no podía moverse. Al instante, todas las almas que había absorbido en su cuerpo salieron para regresar a sus cuerpos originales. Pero no era momento de cantar victoria. El alma de Hades les avisó que el verdadero objetivo del Tártaros no era Face, por lo que debían seguir peleando y darle el mensaje a Makarov de que liberara la luz. Sin entender a lo que se refería, su única alternativa era avisarle a Makarov. Mientras tanto, Franmart se burlaba, porque mientras los demonios contaran con el laboratorio, podrían revivir cuantas veces fuera necesario como si fueran inmortales. Mirayane tenía su pelea justo en ese lugar cuando Essel apareció dentro de una de las cápsulas pidiendo que lo revivieran de inmediato para poder vengarse. Entonces, Mirayan entendió que debía destruir el laboratorio de inmediato para debilitar al enemigo. Enseguida las cápsulas comenzaron a explotar una por una. Cuando Franmart apareció en una, también explotó al instante. Aunque Mirajan tenía un asombroso poder demoníaco, se encontraba frente a una de las creaciones de los libros de Seraph. Seyla decidió liberar las limitaciones que se había colocado para suprimir su poder y así pudo sacar una extraordinaria fuerza con la que derribó a Mirajane, dejando claro que el Tártaros todavía tenía varias cartas bajo la manga. Por otro lado, el grupo de Oración 6 seguía a Yehal sin estar todavía completamente seguros de unirse a su gremio. Sin embargo, Cobra dijo que deseaba seguirlo, hasta que encontrara el significado de las voces que escuchaba gritar en su cabeza. Las heridas que Yehal tenía en los ojos podrían sanar rápido, pero las del cuerpo eran muy graves para continuar viajando sin descansar. Razer quería irse porque estaba cansado de esperar, y ahora que habían conseguido la verdadera libertad, no quería estar bajo el dominio de un nuevo amo. No imaginó que Midnight y Angel preferirían quedarse con Yehal. Tampoco esperaban conseguirse casualmente con Rusty Rose en ese lugar, aunque a él le pareció extraño ver a Meredy junto al grupo de Oración 6. Mientras no intentaran meterse con él, los dejaría pasar. Meredy quería saber lo que le había pasado a su antiguo compañero, y Cobra no le permitió irse como si nada, porque sintió una voz miedosa en su interior. Él contó que luego de que fueron derrotados por Fairy Tail, Seraph apareció ante ellos eliminando a Hades en un parpadeo. Aunque él pudo sobrevivir, no encontró a nadie más y terminó deambulando mientras se recuperaba de sus heridas. Ahora que solo quedaba un gremio oscuro de pie, el pacto de no agresión establecido en la Alianza Balam no tenía sentido. Por esa razón, él junto a Azuma y Sankrow decidieron atacar directamente al Tártaros, donde entraron por la fuerza hasta ser recibidos por Kyoka. Meredy no podía creer que realmente se atrevieron a invadir la base del Tártaros por sí solos. Rusty le reclamó a Kyoka porque rompieron la alianza Balam al atacar a los gremios oscuros secundarios, por lo que debían recompensarlos de forma que el pacto pudiera ser restaurado y todos salieran ganando. Kyoka se cansó de sus juegos de payasos y los atacó demostrando que se habían metido con alguien demasiado terrorífico. Los cuerpos de Azuma y Sankrow se desintegraron y Rusty entendió que se metió con la persona equivocada cuando pudo observar al final del pasillo a la verdadera criatura que se encontraba comandando tras sus filas. Así que él no pretendía regresar a ese sitio por ningún motivo, a diferencia de Yelal, que decidió ir de inmediato a pesar de que Oración 6 prefirió quedarse, ya que ellos no estaban dispuestos a romper el pacto. Aún así, Helal prometió que volvería a encontrarlos. Resulta que él se sentía culpable por cómo habían terminado, ya que ellos también estuvieron encerrados en la torre durante un tiempo, por eso no podía abandonarlos hasta liberarse por completo de los fantasmas de su pasado. Cobra escuchó esa conversación sin poder evitar conmoverse. Justo en ese momento, Rusty atacó a Yelal suplicándole a Meredy que regresara a Griamore Heart, y para conseguirlo, estaba dispuesto a eliminar a Yelal para que ya no pudiera acompañarlo. Pero alguien lo salvó. Cuando se quitó la venda para entender lo que pasaba, Oración 6 había decidido que sí lo acompañarían. Antes de irse, le dijeron a Rusty que si él también redimirse por sus pecados, era bienvenido a unírseles. Mirajane no tenía forma de detener a Seyla, ni mucho menos de evitar que le dieran una paliza que le dejó destrozada la ropa, y Lisana tampoco podía hacer nada para ayudarla. Entonces vemos un flashback de los tres hermanos cuando eran niños y se escondían siendo atacados por los aldeanos porque le tenían miedo a Mirajane cuando su mano se volvió demoníaca al acercarse a la iglesia.
Lysana sacó el valor para contarle a todos que su hermana había derrotado al demonio de la iglesia y por eso su cuerpo terminó de esa forma. Mirayane se sintió agradecida por el apoyo de sus hermanos. Aún así, tuvieron que mudarse a otro lugar. El viaje fue duro y estuvo a punto de darse por vencida al ver que todos les tenían miedo. Todo cambió cuando llegaron las puertas de Fairy Tail y el viejo Makarov los acogió reconociendo que tenía un talento increíble. Aún así, ella tardó en aceptarlo, pero sus hermanos practicaron magia de transformación para ser iguales que ella y poder trabajar en el gremio juntos. Así que ahora no podía darse por vencida, ya que contaba con el poder que salvó a su familia y los mantuvo unidos. Por un segundo, Sayla sintió que Mirayan realmente podía hacerle daño. Resulta que había poseído su habilidad para controlar a otros, y con eso le ordenó a Elfman que fuera a protegerla. Por otro lado, Kyoka le pidió a Mardgrid que despertaran al maestro End, pero todavía faltaba energía de maldición para conseguirlo, y para eso debían eliminar todo rastro de magia del mundo. Kyoka no entendía cómo eso sería posible, así que Mardgrid la castigó por haberlo ofendido, cuando su plan era demasiado perfecto. Por medio de Warren, todo Fairy Tail supo que Mirajane estaba a salvo, que Wendy detuvo a Face y el mensaje que dejó el maestro Hades. Makarov entendió que se refería a la Lumine Histoire, el mayor secreto que había guardado todo ese tiempo. Antes de que lo explicara, Mardgrid interrumpió la transmisión con telepatía, solo para decirles que no volverían a ver la luz del sol. Entonces, usó una habilidad llamada Alegría, que comenzó a atraparlos en unas membranas absorbiendo en su interior incluso a los soldados del Tártaros. Resulta que la fortaleza flotante, en realidad, era el interior del gigantesco demonio Purgatorio. Solo unos pocos quedaron a salvo, como Minerva, Silver, y por algún motivo, Lucy tampoco fue absorbida. Con solo un grito de purgatorio, la ciudad de Magnolia comenzó a desvanecerse. Mardgir ordenó que eliminaran a Lucy y el que lo consiguieron recibirían una gran recompensa, así que no tardaron en perseguirla. Lamy estaba ansiosa por el premio. Por suerte, Lucy todavía podía defenderse con ayuda de los espíritus celestiales. Lamentablemente, Lucy ya estaba agotada y para colmo, Jackal apareció para enfrentarla. Ella lo atrapó con el látigo, olvidando que él hacía explotar todo lo que tocaba, pero en vez de eliminarla de una vez, solo jugaba con ella para poder descargar su ira con gusto, ya que no podía hacerlo con Natsu. Lucy estaba segura de que sus amigos seguían con vida, así que no podía rendirse porque era la única que podía salvarlos. Entonces, usó su última gota de energía para invocar a Aquario. Aquario la regañó por sobreesforzarse y empezó a defenderla, pero Torafusar se acercó nadando a través de su propia corriente de agua. Virgo y Leo fueron derrotados de un solo golpe, y Aquario terminó herida. Los demonios no decidían si eliminar a Lucy de una vez o seguir jugando ya que ni siquiera podía moverse, así que Torafusar los dejó solos para que hicieran lo que quisieran. Lamy quería torturarla haciendo que Jackal le explotara los pechos, pero él terminó explotando la cara de su propia compañera para divertirse por su cuenta. No esperó que Aquario todavía pudiera protegerla aprovechando para revelarle algo muy importante a Lucy, y es que una maga celestial como ella, que podía invocar a 3 espíritus a la vez, también debía tener la capacidad de invocar al mismísimo Rey Espíritu, solo que debía sacrificar una de sus llaves doradas para poder hacerlo. Además, debía ser la llave de un espíritu con el que tuviera un lazo bastante fuerte, o no funcionaría, y como ellas dos se conocían desde hacía mucho tiempo, tal vez era la mejor opción. Lucy no quería romper la llave, Aquario temiendo no volver a verla. Aquario siempre la odió por ser tan llorona, por eso debía entender que ella era la única esperanza que quedaba para salvar al resto de sus amigos. Para Aquario también fue una triste despedida. Aún así, Lucy rompió la llave y con eso consiguió invocar al más poderoso de todos los espíritus celestiales, el cual cortó por la mitad a la fortaleza entera y luego encaró directamente a Mardgir. Ellos ya se conocían desde tiempo atrás. Desde entonces, Mardgir tampoco soltaba nunca el libro donde se encontraba el maestro End. El colmo para el rey no fue escuchar sus tontos planes por acabar con el mundo y servir nuevamente a Seraph, sino que, por su ambición sin sentido, su querida amiga Lucy terminó llorando de forma desesperada, por lo que juró que lo haría pagar por eso. A pesar de su extraordinario poder, Mardgir se dedicó a esquivarlo y luego le lanzó una maldición de espinas que crecían sin parar.
No era como si el Rey Espíritu fuera a rendirse fácilmente, luego de recordar lo duro que habían luchado los amigos de Lucy, por lo que se liberó y casi rebana a Mart Gear si no lo hubiera esquivado. Mientras tanto, Lucy seguía llorando sin que Jackal entendiera lo que estaba pasando, así que la atacó para callarla, pero fue rodeada por un escudo de agua de acuario. Entonces, escuchó la voz del rey diciéndole que ese poder ahora era de ella, así que podía levantarse y pelear por su cuenta. Los ataques de Jackal no podían penetrar sus defensas, y no solo eso, sino que ella misma invocó un increíble poder, con cientos de esferas de energía. Atacó usando uranometría. Tanto ella como Jackal terminaron desmayados, por lo que Rey Celestial también tuvo una disminución en su poder, porque su invocador se quedó sin energía. Mart Gear se burló porque eso se había convertido en su debilidad. Aún así, eso no lo atemorizó. En cambio, usó su espada galáctica para invocar un poder desde las constelaciones del espacio, y le dijo a su oponente que sonriera. Al mismo tiempo, Ersa se liberó de las membranas y atacó a Minerva. Uno a uno los magos también fueron liberados y comenzaron a reunirse de inmediato con sus compañeros. El rey le explicó a Mart Gear que sus amigos no eran ninguna debilidad, más bien la confianza que tenía en ellos era la mayor fortaleza que podía existir. Antes de que su cuerpo regresara al mundo celestial, hizo algo para provocar que el cuerpo de Mart Gear se convirtiera en roca. Cuando Tora Fusar encontró a Lucy y trató de eliminarla aprovechando que estaba débil, Gael llegó a tiempo para protegerla. Varios magos y demonios comenzaron a llegar y cuando Grey canceló el hielo de Silver, su mayor sorpresa fue notar el parecido que tenían, pero más allá de eso, era hora del enfrentamiento final entre ambos gremios. Sin tiempo para que Grey pidiera explicaciones, Silver simplemente se lo llevó pidiendo la oportunidad de luchar con él, mientras los demás demonios comenzaron a darle una paliza a los magos. Lily caminaba perdido sin encontrar a sus compañeros, hasta que se topó con Happy solo para descubrir algo horrible. Al pequeño le había crecido un hongo en la cabeza. Lo peor era que Charlie lo odiaría por lo feo que se veía, así que su buen amigo trató de arrancarlo, hasta que entendieron que sería imposible. Resulta que el hongo era Franmalt, el cual se pegó al cuerpo de Happy para sobrevivir. Mientras los miembros de Fairy Tail se recuperaban, Makarov se había dirigido a las ruinas que quedaron del gremio tras la explosión para llevar a cabo el plan de Hades. Wendy y Charles despertaron descubriendo que habían sido salvadas por Doran Bolt y que lograron detener a Face, pero su felicidad se arruinó cuando él admitió que la guerra estaba lejos de terminar. Franmart recordaba que Mart Gear dijo que el proyecto Face iba de acuerdo a lo planeado, y es que, de hecho, Wendy vio con sus propios ojos que todavía existían miles de Face listas para activarse. Mart Gear comenzaba a liberar de la solidificación. Aún así, Wendy sacó toda su determinación cortándose el cabello y jurando que no se rendiría hasta dar lo último por salvar a sus amigos. Ersa luchaba contra Minerva, tratando de que entendiera que no existía una razón real para que le guardara tanto rencor. Entonces, ella recordó el cruel entrenamiento que le dio su padre para que se hiciera fuerte, siendo digna de ser su hija. Su padre le enseñó a ser despiadada y que la pelea terminaba solo cuando eliminaba a su oponente, incluso la dejó abandonada en el bosque para fortalecer su temperamento. Por esa razón, ahora que no tenía el suficiente poder para derrotar a Ersa, prefería ser eliminada, pero Ersa no quería hacer algo tan cruel. De repente fueron interrumpidas por Mart Gear, y él sí estaba dispuesto a eliminarlas a las dos. Por suerte, Sting y Rouge la salvaron, sirviéndole igual que en los viejos tiempos, ya no solo por ser su ama, sino por ser su compañera. Ellos llegaron gracias a que Ersa había enviado un mensaje cuando descubrió que Minerva se había unido a un gremio oscuro. En su camino a ese lugar, vieron las estatuas de Face, confirmando que la pesadilla apenas comenzaba, y Mart Gear dijo que eran en total 3000 bombas que explotarían en la siguiente hora. Minerva aseguró que no podían controlarlas a distancia, así que no podrían activarlas. Sin embargo, Mart Gear explicó que el único que podía hacer eso a través de la sala de control era el presidente, que ya había sido liquidado, pero Case era un necromante que podría revivir su cuerpo para completar sus planes. Entonces, lo primero que debían hacer los magos, antes que cualquier otra cosa, era tratar de llegar ellos a la sala de control, mientras Sting y Rouge distraían al enemigo. Por otro lado, Grey reconoció perfectamente bien el rostro de su oponente. Aún así, le preguntó quién era realmente y por qué tenía ese rostro. Él le respondió que era su padre y que llevaba el nombre de Silver, pero Grey no estaba dispuesto a creerle porque vio con sus propios ojos cuando el demonio de Liora le quitó la vida, así que no dudó en atacarlo, mientras el supuesto Silver se burlaba de su rostro desesperado, tratando de explicarle que realmente era su padre, pero era demasiado complicado. Lo único que era innegable era que estaban destinados a pelear. Lucy intentaba levantarse para ayudar a sus amigos que no parecían tener suficiente poder contra los demonios, pero ellos le dijeron que descansara.
De camino a la sala de control, Ersa le hizo entender a Minerva que no debía ser tan dura con ella misma, ya que conocía a muchas personas que se arrepentían por su pasado oscuro y vivían su vida para redimirse. Entonces, se toparon con Happy, Lily. Minerva notó enseguida el extraño hongo arrancándolo de un solo tirón, y al descubrir que era Frank Mart, lo obligó a indicarles el camino. Por fin, Silver le confesó a Grey que él estaba usando un cadáver que consiguió en el camino, ya que los demonios de los libros de Seraph no tenían forma humana, pero lo peor de su historia no fue que tomara el cuerpo del padre de Grey, sino que ese demonio era nada más y nada menos que el mismísimo Deliora, el cual había quedado sellado durante 10 años por culpa de la maestra de Grey. Lluvia tenía un mal presentimiento, sintiendo que algo malo le pasaba a Grey, y Case le dijo que no podía hacer nada para ayudarlo, porque seguramente sería dominado por su ira, al punto en que usaría el mismo poder autodestructivo para poder derrotar nuevamente al demonio que le quitó a todos sus seres queridos. Ambos empezaron un feroz combate de hielo contra hielo. Sin embargo, Deliora tenía una clara ventaja, simplemente porque se dedicó a aprender magia de cazador de demonios, para poder volverse resistente al hielo. Gracias a ese poder, obtuvo el puesto como una de las 9 puertas del inframundo. Deliora le aseguró a Grey que se vengaría de él y de Lion por ser discípulos de la mujer que lo encerró, pero eso solo podía ocurrir si Grey lo permitía. Además, estaba demasiado enojado al verlo usar la cara y la voz de su padre, deshonrando su memoria. Deliora se burló porque era imposible derrotarlo usando magia de hielo. Entonces, Grey creó 2 cañones y lo atacó, pero usó rocas como proyectiles para poder hacerle daño. Deliora convirtió todo el suelo en hielo para que no pudiera usarlo. Mientras tanto, a Wendy se le ocurrió que con ayuda de Warren podrían contactar a todos los gremios del mundo para hacer algo con las miles de Fays esparcidas por el continente. Grey se encontraba acorralado y desesperado recibiendo una paliza. Aún así, tal y como había predicho Case, decidió usar la técnica caparazón helado, sin importar que eso le costara la vida. Por alguna razón, Deliora parecía desesperado por detenerlo. Después de todo, ahora era inmune al hielo, pero igual Grey estaba dispuesto a sacrificarse para probar si funcionaba. Al final, Grey recordó otra estrategia y terminó derritiendo unas bolas de acero congeladas con la que penetró el cuerpo de su oponente. Grey se había dado cuenta de que ese era realmente su padre y no Deliora como había querido afirmar, así que Silver tuvo que confesar la verdad. En realidad, su cuerpo fue manipulado por la habilidad de necromante que usaba Case como un experimento para descubrir qué tan humano podía ser un cadáver viviente. Aunque el experimento se hizo con cientos de personas, él fue el que resistió más tiempo, así que aprovechó su oportunidad para eliminar a tantos demonios como pudiera en secreto para vengarse por todo lo que le habían hecho. Por eso apagó la flama de la Aldea del Sol, porque creyó que se trataba de un demonio. Él incluso estuvo a punto de destruir el Tártaros, hasta que descubrió que Grey estaba vivo y se dio cuenta de que sus manos estaban demasiado manchadas para darle la cara, así que decidió provocar que el mismo Grey terminara con su vida, para limpiar sus pecados, porque ayudó en los planes de los demonios por mucho tiempo. Sin embargo, Grey era incapaz de lastimarlo, y menos cuando le quedaba poco tiempo para despedirse nuevamente de él. Entonces, Silver se comunicó con Lluvia por telepatía para decirle que debía derrotar a Case, porque estaba manipulando el cadáver del presidente para controlar a Face. Calles era totalmente consciente de que Silver se había rebelado contra ellos. Aún así, lo dejó hacer lo que quisiera, porque esa ira era lo que le permitía seguir de pie como un cadáver viviente. Lluvia sabía que, si destruía a Case, Grey volvería a perder a su padre, por eso sintió muchas dudas al principio, dejando que Case la absorbiera en su capullo de oscuridad. Pero después, ella se introdujo en el cuerpo de Case y lo hizo explotar desde el interior, porque el vínculo de Grey y su padre no sería destruido ni siquiera con la muerte. Silver le dio las gracias porque por fin podía descansar en paz, y le dijo a Grey que la razón por la que aprendió magia de hielo fue porque el demonio End usaba el fuego, así que ahora quedaba en sus manos la misión de pelear contra él. Lluvia quedó afectada por las partículas antimagia, ya que estuvo dentro del cuerpo de Case. Fairy Tail trataba de reunir a todos sus miembros para mantenerse juntos, pero Levi terminó separándose del grupo vagando perdida por las ruinas, mientras que los demonios por fin entendieron que debían tomarse su pelea en serio, transformando sus cuerpos a etéreos a la vez que Natsu y Gayel también tomaban su forma de Dragon Slayer. Lo más curioso fue cuando notaron la nueva sombra de dragón que usaba Gayel, quien aseguró que ahora era el más fuerte, así que se puso a discutir con Natsu en medio de la pelea. Los demonios creyeron que podrían aprovechar su distracción, pero en realidad terminaron apostando que el último en derrotar a su oponente
parte tendría que escribir una canción alabando al otro, por lo que comenzaron a destrozarlos con todo su poder para poder ganar. Natsu lanzó un filo de flama loto carmesí y Gahel un rugido de dragón sombra de acero. Cuando estuvieron a punto de dar el golpe final, se adelantaron tanto que terminaron chocando entre ellos mismos y volvieron a discutir por la torpeza del otro. Esta vez Thorafusar se cansó de ellos, hundiéndolos en su mar de la oscuridad. Una ola de agua negra inundó todas las ruinas y aunque el líquido era muy extraño, Levi sintió la presencia de Gahel en su interior, así que no dudó en lanzarse para buscarlo. Ni siquiera Lluvia podía respirar en esa agua negra, así como Natsu y Lucy también quedaron desmayados porque tragaron accidentalmente un poco. Así que Gahel selló sus labios para evitar un error como ese. De esa forma pudo continuar luchando contra Thorafusar. Cuando comenzó a perder resistencia por la falta de aire, Thorafusar le estaba dando una paliza y estaba quedando sumergido en la profunda oscuridad hasta que Levi llegó nadando y lo besó para darle un poco de aire, perdiendo ella su propia fuerza en el proceso. Aunque Gahel estaba muy sorprendido, no tardó en protegerla golpeando a Thorafusar. Luego despertó a Levi para pedirle que volviera a darle un poco más de aire, pero ella le dijo avergonzada que le había dado todo el que tenía. Él le recordó que podía crear aire con su magia, y solo entonces fue que creó una burbuja para que pudieran respirar. Entonces, Gahel se lanzó con toda su fuerza contra el enemigo. Aún así, Thorafusar fortificó su cuerpo provocando que la armadura de acero se rompiera, y como el metal ya no protegía su cuerpo, comenzó a ser envenenado más rápido por las toxinas del agua, al igual que todas las personas que habían quedado sumergidas en ella. Gahel tuvo un flashback donde la anciana Belno le decía que debía abandonar el gremio que lo llevaba por el mal camino y buscara una forma de vivir que tuviera significado. En ese momento no quiso escucharla, pero después se convirtió en miembro de Fairy Tail y aún así no pudo salvar a la anciana cuando fue eliminada por Tártaros. Así que el significado de su vida en ese momento era tomar venganza por la única persona que le prestó atención cuando era un don nadie rebelde y proteger a las personas que ahora eran importantes para él. Entonces combinó el carbón con el que estaba compuesto el agua negra junto con su propio poder para penetrar la defensa de Thorafusar, ganando así la apuesta que hizo con Natsu. Sin embargo, todavía quedaba un enemigo de pie. Tempester esperó todo ese tiempo hasta que decidió atacar y Laxus llegó justo en ese momento por la revancha, luego del desastre que ocasionó el demonio en la ciudad. Tempester creyó que podría derrotarlo igual que la última vez, pero ahora Laxus no parecía sufrir daño por las toxinas que lanzaba. Cuando trató de atacarlo con rocas, también las destrozó con sus truenos. También contrarrestaba fácilmente los golpes, hasta que Tempester entendió que podía resistir el veneno, porque su cuerpo aún estaba lleno de partículas antimagia que lo destrozaban lentamente. Laxus respondió al siguiente ataque con el máximo poder, para vengarse por el daño que le hicieron al gremio. Aún así, Tempester sabía que estaba a punto de llegar al límite, y él no estaba dispuesto a perder una segunda vez contra el mismo oponente. Así como Laxus, tampoco estaba dispuesto a rendirse. Por Liusica estaba enojada porque Laxus desapareció de entre los pacientes convalecientes que estaba atendiendo. Laxus lanzó un rayo feroz, pero no le hizo daño al oponente. Luego apenas pudo resistir el contraataque, al punto que quedó acorralado contra el suelo. Aún así, volvió a levantarse con fuerza de voluntad y lanzó una quijada de dragón de trueno que lo mandó a volar a él también. Tempester también le lanzó una roca, por lo que ya casi no podía moverse, pero volvió a lanzar un nuevo ataque, para igual terminar siendo derribado por una lluvia de rocas. Aunque no pudiera ni moverse, Laxus no dejaba de pensar en sus compañeros caídos, por lo que volvió a detener el siguiente golpe, porque había sido una trampa para acercarse al enemigo y poder atacarlo directamente. Entonces, le lanzó a Gahel su abrigo manchado con la sangre de Tempester, ya que por Liusica podía usarla para crear el antídoto del veneno. Por desgracia, Tempester se volvió a levantar, explicando que los demonios de las 9 puertas del inframundo tenían una gran capacidad regenerativa, pero la suya estaba a un nivel superior, así que, para vencerlo, debían hacerlo con un ataque que no le diera tiempo de sanarse rápidamente. Entonces, Laxus le mostró que estaba rodeado de agua, así que lo fulminó con una poderosa corriente eléctrica que lo rostizó al instante. El problema fue que Tempester volvió a usar el mismo truco sucio que la última vez, descomponiendo su cuerpo en un gas venenoso. Cuando sus últimas esperanzas se convirtieron en desesperación, de repente todo el aire alrededor quedó congelado y las partículas antimagia cayeron como copos de nieve gracias al poder de Grey que había obtenido por parte de su padre. Por otro lado, Ersa y Minerva llegaron a la sala control, donde el presidente todavía continuaba manipulando las computadoras para activar las bombas.
Aunque Case ya no usaba su habilidad de necromante para revivirlo, resulta que Sehila estaba usando su poder para manipular a las personas, así como comenzó a afectar todos los que llegaron en ese momento. Kyoka también estaba allí y les explicó que, sin importar sus esfuerzos, al final sus planes seguían marchando bien. Entonces, Mira Jane llegó derribando a Sayla contra la pared para que dejara libre a sus amigos y al presidente. Mira Jane volvió a quedarse sin energía por el sobreesfuerzo y Sayla tampoco podía recuperarse. Sin embargo, la tarea ya estaba completada para llevar a cabo el plan de Phase. Sayla le entregó la poca energía que quedaba a Kyoka para que peleara contra sus enemigos y Erza se preparó con la última oportunidad para detenerlos. Esta pelea parecía mucho más feroz que el primer combate que tuvieron hasta que fueron interrumpidas por un ruido extraño. Wendy cayó de repente aturdida a la vez que se escuchaba el extraño sonido alrededor. Natsu también comenzó a temblar de miedo, siendo abrumado por un sentimiento que solo los Demon Slayers como el Gael podían percibir, y entonces la tierra empezó a temblar. Surcando los cielos, se acercó volando a toda velocidad nadie menos que el temible dragón Agnología, y desde la profundidad de su descanso, Igneel entendió que había llegado el momento de regresar. Todos los que pelearon alguna vez con el Rey de los Dragones temblaban de miedo recordando la pesadilla que vivieron en la isla. El cuerpo de los Dragon Slayer reaccionó de forma inquietante, calentando su piel hasta quemar a quien los tocara. Mardgeir no imaginaba cuál podría ser el resultado de un acontecimiento como ese. Agnología rugió y sobrevoló la tierra destruyendo todo a su paso, aterrorizando a los que lo veían. Su objetivo parecía ser el libro de End, porque le tenía miedo a que despertara y no fuera capaz de combatirlo. Mientras el dragón se preparaba para atacar, Natsu escuchó la voz de Igneel y de repente salió una luz de su estómago. Vemos un flashback de cómo Igneel crió a Natsu como si fuera su propio hijo. Lo educó y le enseñó magia, pero un día desapareció dejándolo abandonado. Igneel le pidió perdón a Natsu por dejarlo solo y apareció de la nada, explicando que todo el tiempo estuvo en el interior de su cuerpo. Él no tenía tiempo de darle explicaciones, ya que voló chocando directamente contra Agnología. Empezó una increíble pelea entre los dos feroces dragones, pero más que sentirse admirado, Natsu comenzó a llorar feliz de haber encontrado a su padre. Un día 7 de julio Igneel desapareció, y tiempo después, Natsu se unió a Fairy Tail sin dejar de buscar en ningún momento su paradero, por lo que su repentina aparición fue totalmente inesperada. La historia que descubrieron sobre los dragones contaba que ellos le dieron a los humanos magia de cazadores con la cual podían destruirlos, pero esos cazadores eliminaron a los mismos dragones que les dieron poder, llevándolos al exterminio. Entre esos humanos, hubo uno que se bañó con la sangre de tantos dragones, que hasta que su piel se hizo escamas y sus dientes colmillos. Al final, ese humano se convirtió en el dragón Agnología, con unas alas negras diferentes a las de cualquier otro. Por esa razón, Igneel regresó de repente para poder enfrentar el peligro. Ambos dragones se lanzaron en picada chocando sus cabezas con fuerza, para después intercambiar potentes golpes en el aire. Los Dragon Slayer poco a poco dejaron de sentirse tan afectados por el malestar. Los espectadores no entendían lo que estaba ocurriendo, si el nuevo dragón era amigo o enemigo o cuál era el objetivo de ambos. Lo único seguro era que la ciudad posiblemente terminaría destruida. Fue totalmente imprevisto por Mardgeir la aparición del dragón de las alas de oscuridad y el rey de los dragones de fuego. Aún así, no iba a permitir que arruinaran sus planes. Otro que no estaba dispuesto a esperar el resultado de la pelea era Natsu, el cual se lanzó como un cohete al lomo de Igneel para exigirle una explicación. Ante un ataque, Natsu casi se cayó de no ser porque Igneel lo atrapó en el aire. Después, fulminó a Agnología con un gigantesco aliento de fuego cuyo calor podía sentirse hasta en la tierra. Como si un pequeño sol estuviera en la superficie, las flamas rodearon al dragón oscuro consumiendo todo alrededor. Sin embargo, Agnología resultó ileso. Por un segundo creyeron que era invencible, pero Igneel no hizo más que emocionarse. Así que le dijo a Natsu que dejara de estorbarle. En cambio, le asignó la misión de tomar el libro de END que Mardgeir sostenía en sus brazos, explicándole que esa era la causa de todos esos problemas. Eso sí, por ningún motivo debía abrir el libro ni destruirlo. Como recompensa, Natsu sabría todo lo que quería saber, así que se lanzó hacia Mardgeir sin poder evitar que se les escaparan unas lágrimas, ansioso por conocer la verdad. Natsu le lanzó una patada a su oponente con la misma técnica que usaba Igneel luchando contra Agnología. Como dignos maestro y alumno, ambos usaban los mismos movimientos con un asombroso poder de fuego. En
Entonces, Kyoka recibió un mensaje de Mart Gear donde le dijo que los dragones eran una molestia, así que debían acelerar el proceso de Phase. Sin importar que no pudieran usar al presidente, ella solamente debía formar un enlace con la lágrima de la sala de control, convirtiéndose así en una llave para la activación de Phase y controlarla como quisiera. Con eso no solo debilitarían a los magos, sino que también podrían robar la fuerza vital de los dragones para despertar al maestro END. Kyoka lo dudó por unos breves segundos, ya que formar un enlace con una fuente de magia tan poderosa sería su final y a Mart Gear no le importaba en lo más mínimo. Aún así, ella cumplió la orden con tal de que cumplir el deseo de Tártaros. Cuando Kyoka se fusionó con el sistema de activación, ahora tendrían que eliminarla si querían detener a Phase, solo que apenas ahora era que estaba dispuesta a demostrar su verdadero poder, como uno de los Ethereos. La espada y armadura de Ersa quedaron destrozadas de un solo golpe. Eso le dio tiempo a Kyoka para manipular el sistema reduciendo el tiempo de activación de Phase. Cuando Ersa sacó una nueva armadura y trató de atacar fue en vano, ya que el verdadero poder de Kyoka era el fortalecimiento, lo cual la hacía más fuerte cada segundo que pasaba. Sus ataques realmente se sentían muy poderosos y la armadura de Ersa comenzó a romperse de nuevo, así que no tardó en sacar una nueva, pero Kyoka se puso a rugir como perra loca, emitiendo una energía de forma descontrolada que afectó a todos los que estaban a su alrededor. En la otra pelea principal, los dragones combatían intercambiando alientos de dragón que chocaban provocando explosiones gigantescas, por lo que toda la zona era afectada por las ondas expansivas. Los que no se sostenían salían volando disparados por el aire, mientras otros conseguían refugiarse en lugares medianamente seguros. Al mismo tiempo, Mart Gear sintió mucha curiosidad porque Natsu tenía las mismas flamas de Igneel, así que le dijo que él era su hijo y trató de atacarlo para arrebatarle el libro. Por algún motivo, Igneel le aseguró que él era el único que podía encargarse de esa misión. Por otro lado, el ataque de Kyoka afectó a Ersa de forma que se volvió mucho más sensible al dolor, al punto que una simple brisa la torturaba. Los que también salieron afectados sentían lo mismo, por lo que los más débiles estaban por desmayarse. Ersa no podía soportar el mínimo toque de Kyoka, y mucho menos cuando le lanzó una patada, trayendo recuerdos de cuando la mantuvo encerrada. No conforme con eso, primero le destrozó la armadura dejándola sin ropa, luego le quitó el sentido de la vista, el gusto, el olfato e incluso la capacidad de escuchar. Ersa se sumergió desconectada del mundo, mientras Kyoka disfrutaba de su agonía, sin intenciones de eliminarla de una vez, sino que pretendía ir acabando día a día con una pequeña parte de su cuerpo. Por más increíble que pareciera, Ersa igual se levantó lentamente, a pesar de haber sido despojada de sus sentidos y sentir un dolor infernal, derribó a Kyoka de un golpe, asegurando que no había nada peor que perder a sus amigos. De repente, los dos dragones se clavaron contra el suelo y poco a poco se comenzó a sentir cómo continuaban luchando debajo de la tierra. El fuego derritió algunas zonas, hasta que las llamas subieron acompañadas de los dragones. Mientras tanto, Kyoka no podía creer que Ersa pudiera seguir peleando. Entonces, gritó enojada provocando que el contador volviera a reducirse, respondiendo a los golpes que Ersa sintió como si le arrancaran una parte del cuerpo. Kyoka la fulminó a puñetazos. Aún así, Ersa respondió con gran habilidad para después sacar un par de espadas con las que logró derrotarla. Por desgracia, ya solo quedaban unos segundos para que Phase se activara. Minerva le dio el golpe final a Kyoka, asegurándose de que no se levantara más nunca. Al mismo tiempo, el sistema declaró la activación de Phase, lo que significaba que toda la magia estaba por desaparecer. 20 minutos antes de ese momento, Natsu e Igneel continuaban luchando con sus respectivos oponentes. Mart Gear lanzó un poder subestimando a Natsu, por lo que terminó sorprendido al ver cómo penetraba fácilmente sus defensas. Aún así, Natsu estaba lejos de poseer el verdadero poder de un dragón y terminó siendo clavado bajo tierra. Agnología abrió por primera vez la boca para hablar, asombrado de que todavía existiera un dragón vivo, por lo que le aseguró que lo iba a liquidar. Natsu recibió una mano de Sting y Rouge, pero les dijo que no quería ayuda en la pelea porque era una misión importante que le dio Igneel. Sting sabía que no podía convencerlo de lo contrario, así que propuso un reto para ver quién derrotaba primero a Mart Gear para que no pudiera negarse. Natsu se lanzó directo contra el enemigo, seguido de sus dos compañeros, por lo que lograron estampillarlo contra una roca al verse acorralado por 3 Dragon Slayer a la vez, provocando que Mart Gear despertara un profundo sentimiento de ira. Mientras tanto, los dragones continuaban su enfrentamiento. Igneel le dijo a Agnología que había llegado la hora de que pagara por el desastre que ocasionó tiempo atrás, por culpa de su ciega obsesión por aniquilar a todos los dragones.
Wendy regresó a la fortaleza junto a Doranbolt, descubriendo el caos ocasionado por los dragones sin tener entender lo que ocurría. Levi confirmó que el estado de lluvia no era nada bueno. Aunque Gayel quería unirse a la pelea contra los dragones, no podía permitir que Levi cargara a Laxus por su cuenta para llevarlo con Porliusica, determinando que primero debía proteger a las personas que tenía justo adelante. Mientras tanto, Lucy se reunió con el grupo donde se encontraba la mayoría de los miembros de Fairy Tail, admirando la feroz pelea de los dragones. En ese momento llegó Wendy avisándoles que Face todavía representaba un peligro. Lo primero a lo que le prestaron atención sus compañeros fue al hecho de que se había cortado el cabello como señal de madurez, pero no era tiempo de dramas cuando miles de bombas estaban a punto de estallar. Gayel estaba cansado de cargar el cuerpo pesado de Laxus, así que aseguró que lo obligaría a componerle una canción a cambio de su ayuda. Levi dijo que, si era así, él también debía dedicarle una canción a ella por haberlo salvado bajo el agua, aunque tuvo que disculparse enseguida creyendo que estaba enojado. En realidad, Gayel comenzó a cantar enseguida la historia de cómo lo salvó bajo el agua, hasta que ella lo detuvo con la cara roja de vergüenza. Por otro lado, Martgear recuperó la tranquilidad, explicando que las emociones entorpecían el pensamiento, por lo que trataba de mantenerse siempre sereno. Entonces, despejó el área donde se encontraba su trono para sentarse en él, como rey del inframundo y maestro del Tártaros, asegurando que borraría nuevamente esas emociones, así como estaba a punto de borrarlos a sus oponentes. Una fuerza siniestra se sintió antes de atacarlos con enredaderas llenas de espinas de las cuales a duras pudieron protegerse. Natsu se lanzó directamente contra él, pero esta vez no logró penetrar su defensa. En cambio, ellos eran los que no podían esquivar los ataques. Sting y Rouge usaron el destello del colmillo sagrado del dragón sombra, pero Martgear extinguió la luz como si apagara una vela. El mazo del dragón de fuego tampoco le hizo ni un solo rasguño, y luego de derribar a Natsu, regresó tranquilamente al trono, burlándose porque no podían contra él, cuando ni siquiera había liberado su forma de demonio. Cuando Warren explicó que no podía usar su telepatía para pedirle ayuda a los gremios de todo el continente, sintieron que sus esperanzas se iban a la basura. Pero entonces, Makarov se comunicó de repente para decirles que contaban con el mejor as bajo la manga que había mantenido en secreto todo ese tiempo. Se trataba de la Lumen Histoire, por lo que ordenó que regresaran a la sede del gremio de inmediato. Elfman no quería regresar al lugar donde cometió el mayor acto de traición contra sus compañeros, y Makarov no tenía tiempo para convencerlo. En cambio, le pidió a Doranbolt que también los acompañara, ya que necesitaba de su poder para borrarles la memoria a todos luego de usar la Lumen Histoire. Kyoka recibió la orden de activar Face de una vez por todas, por lo que fulminó a todos alrededor con sus poderes para que la dejaran seguir con el plan tranquila. Martgear entendió que estaba demasiado entretenida con la pelea, así que lo dejó pasar. Mientras tanto, les explicó a los Dragon Slayer que el motivo por el cual deseaba eliminar todos los rastros de la magia era porque de esa forma el sello del libro también iba a desaparecer, permitiendo que reviviera END, el demonio más poderoso de los libros de Seraph y el verdadero maestro de Tártaros. Además, contó que todos tenían grabada una orden a nivel genético, la cual los obligaba a regresar con Seraph por cualquier medio posible. Pero la verdadera razón detrás de eso era que Seraph era un ser inmortal que deseaba quitarse la vida, y para eso creó a seres lo suficientemente poderosos para poder desvivirlo, y End era el más fuerte de todos. Lo único que no sabía era por qué razón su libro había sido sellado, solo estaba seguro de que la forma más fácil de sacarlo sería erradicando toda la magia de ese mundo. Así que invocó una flor prisión infernal para deshacerse de los Dragon Slayer de una vez por todas. Ni siquiera Natsu pudo romper las enredaderas, hasta que estas de repente quedaron congeladas y se destrozaron como el cristal. Gray había llegado regresándole a Natsu la bufanda que había quedado tirada en el camino. Incluso Martgear quedó asombrado por su poder, y cómo no estarlo, si había heredado la magia de cazador de demonios. Cuando Martgear quedó encerrado en un bloque de hielo, reconoció que se trataba de la magia de Silver, pero se descongeló rápidamente entretenido al descubrir que no conforme con traicionarlos, le entregó su poder al enemigo. Sin importar la cantidad de ataques, Gray congelaba las enredaderas al instante, asegurando que cumpliría el último deseo de su padre.
Entonces, estuvo a punto de darle una paliza a Mart Gear hasta que alguien se interpuso en su camino, y no se trataba de cualquier persona, era el cadáver revivido de Yenma, el anterior maestro de Sabertooth. El anciano había sido convertido en un demonio al igual que Minerva, y lo peor no fue que lo hizo por voluntad propia, sino que supuestamente era más fuerte que las 9 puertas del inframundo. Natsu se lanzó al ataque sin dudarlo, diciéndole a Sting y Rouge que no se dejaran intimidar por su antiguo maestro. A pesar de que Yenma no perdió el tiempo volviendo a humillarlos, ellos sacaron valor para atacarlo con la promesa de llevar a Minerva de regreso a casa. En esta ocasión, Mart Gear entendió que sí tendría que liberar su forma de Eternios para no seguir retrasando sus planes. Su monstruosa forma era negra con unas imponentes alas demoníacas. Aún así, Natsu y Grey no se dejaron intimidar, creando un movimiento combinado de hielo y fuego, solo que Mart Gear los tomó por los cabellos antes de que pudieran hacer nada y los arrastró contra el suelo. Mientras tanto, Sting y Rouge le reclamaron a Yenma por arrastrar a Minerva incluso hacia el camino demoníaco a pesar de ser su hija, pero el anciano nunca le dio importancia, ya que la consideraba una simple herramienta para heredar su poderosa sangre. Aunque intentaron golpearlo enojados, su ataque no hizo casi nada. En cambio, ellos mismos recibieron una paliza, siendo humillados porque estaban dañando el legado que dejó en Sabertooth como el gremio más fuerte, pero ellos aseguraron que estaban conduciéndolo por el camino de un verdadero gremio, sin usar los aberrantes medios de intimidación que él aplicaba. Ellos aprendieron que eran más fuertes cuando contaban con sus compañeros y los protegían, pero Yenma no estaba dispuesto a aceptar una tontería como esa. Entonces, Sting y Rouge se lo demostraron por la fuerza, lanzando un ataque combinado para destrozarlo por completo. Lo único malo fue que ellos también quedaron demasiado débiles para seguir ayudando con las otras peleas. Natsu y Grey se liberaron de las garras de Mart Gear y le dieron un feroz puñetazo al mismo tiempo. Él respondió volviendo a derribarlos enseguida, pero lograron esquivar su poder e inició un intercambio de ataques, donde Natsu y Grey se turnaban en un perfecto equilibrio de destruir y congelar. Aún así, era como si la magia no pudiera hacerle ningún daño a Mart Gear. Él agradeció por el entretenimiento y contó que tiempo atrás solo había un tipo de magia y luego fue diversificándose. En ese tiempo, el maestro End descubrió una nueva posibilidad de magia, la maldición, cuya fuente de poder era el resentimiento, celos, odio y demás emociones negativas. Entonces, la energía maligna de maldición comenzó a subir cubriendo sus cuerpos y cansado de jugar con ellos, Mart Gear usó el Memento Mori, una maldición que afectó todo alrededor con el castigo de que no dejaría nada vivo ni muerto, sino que desaparecería por completo. Luego de eso, Mart Gear festejó su victoria, pero no tardó en borrar su cara de felicidad cuando vio surgir bajo la tierra a sus dos oponentes ilesos, lo cual debía ser imposible. La mitad del cuerpo de Grey tenía forma demoníaca. Ese fue el último aliento del poder de Silver que los protegió, antes de caer agotada al suelo, encargando a Natsu de hacer el resto. Al mismo tiempo, Blue Pegasus había recibido el mensaje de auxilio de Fairy Tail, así que iban de camino a informar a todos los gremios posibles de que debían encargarse de Face antes de que eliminara la magia de todo el continente. Por todas partes, cada uno de los gremios usaba sus mejores ataques para derribarlas, descubriendo demasiado pronto que no sería una tarea para nada sencilla. Sin importar cuántos intentos hicieran o que atacaran al mismo tiempo, era imposible hacerle el mínimo daño. Mart Gear estalló de furia porque un humano lo humilló a la vez que Natsu también se enojó por su amigo, atacando al oponente de forma tan despiadada que esta vez Mart Gear no podía detenerlo, hasta que de repente Natsu se quedó sin energía y estaba a punto de ser estampillado contra el suelo. Entonces, Grey se levantó y penetró el cuerpo de Mart Gear con una flecha de hielo. En ese preciso instante fue cuando el contador de Face llegó a 0. Luego de derrotar al enemigo, Grey discutió con Natsu porque quería destruir el libro de End, pero Ignel había ordenado que se lo entregaran. Sin tiempo para tomar una decisión, la tierra se sacudió cuando las miles de Face comenzaron a activarse. Lucy cayó al suelo sin fuerza, mientras sus compañeros sentían la ausencia de su magia, y Lysana quedó desnuda al desactivarse su poder de transformación. La mayoría sentía que no podía levantarse al perder la energía que acostumbraban tener en su interior. Cuando comenzaron a caer en desesperación, el cuerpo de un dragón se clavó contra el suelo. Se trataba de Acnología, que ya no podía abrir los ojos, mientras que Igneel llegó volando, pidiendo que todavía no se dieran por vencidos. Frente a la nave de Blue Pegasus, un dragón destruyó a una de las bombas como si nada. Los monitores mostraron cómo los dispositivos de Face estaban siendo eliminados a lo largo de todo el continente y los Dragon Slayer estaban percibiendo la presencia de sus dragones. Gradine, Metallicana, Weislogia y Esquiadrum comenzaron a aparecer de la nada y se estaban encargando de la tarea más importante.
Blue Pegasus sintió cómo su nave recuperaba altura al ser recargada nuevamente con magia. Alrededor del continente, los dispositivos fueron eliminados uno por uno, hasta que el monitor indicó la pérdida de señal. El escenario más inesperado era justamente que los humanos fueran salvados por los dragones que estaban extintos. Por fin, Ignel explicó que todos ellos habían estado dentro de los cuerpos de los Dragon Slayer gracias a un arte secreta. Cuando sintieron malestar en medio de la aparición de Acnología, se trataba del poder latente de los dragones. Natsu no recordaba haberse comido a Ignel, así que tuvo que explicarle mejor la situación, contando que esa era una forma de evitar que los Dragon Slayer terminaran convirtiéndose en un dragón, tal como le ocurrió a Acnología. Cuando iba a decir otra razón por la cual hicieron eso, Acnología se levantó y salió volando, por lo que tuvo que retrasar nuevamente su confesión, mientras que Natsu debía encargarse de recuperar el libro, así que retomó su discusión anterior con Grey hasta que el libro desapareció de sus manos, cayendo en posesión del mismísimo Seraph porque había decidido recuperarlo. Martyr no podía creer que Seraph estaba delante de sus ojos y él ni siquiera era capaz de levantarse. Luego de felicitarlo porque estuvo a punto de despertar a End, sin ninguna piedad por él, Seraph volvió a convertirlo en un libro y lo quemó reduciéndolo a cenizas. Aunque él mismo lo había creado, aseguró que ya no lo necesitaba para nada. Entonces dijo que había ido a resolver las cosas entre ellos de una vez por todas, pero Acnología apareció arruinando sus planes. Se preguntó si el rey de los dragones volvería a destruir el mundo como lo hizo antes, así que, si lograban sobrevivir, les prometió que él mismo los orillaría nuevamente en la desesperación. Cuando Ignel comenzó a tener desventaja contra Acnología debido a su cuerpo resentido por el tiempo que estuvo dormido, se comunicó con Natsu para explicarle que aparte de meterse en su interior para que creara anticuerpos que evitaran que se convirtiera en dragón, también quería encargarse de derrotar a Acnología cuando fuera el momento oportuno. Natsu corrió en su dirección para ayudarlo cuando sintió como si se estuviera despidiendo, pues Ignel descubrió que su oponente era más fuerte de lo que esperaba, así que luchó con toda su fuerza, hasta volver a levantarse, consiguiendo arrancarle un brazo. Por desgracia, Acnología le desgarró el estómago y Natsu no pudo hacer nada para ayudarlo. Ese dragón lo había cuidado desde que era un niño, tratándolo como si fuera su propio hijo. Le enseñó a escribir, volaban juntos por el aire y le enseñó a usar el aliento de dragón de fuego. Ahora caía en picada y recibió el golpe final de Acnología que terminó de destruirlo por completo.